Hola senderistas, mi nombre es Pedro Blois y el desafío que tengo en este vídeo es el de proveeros de un mapa para que os adentréis a las tierras de primera y segunda de Tesalonicenses. Solamente decir que la primera de Tesalonicenses seguramente ha sido la primera epístola escrita por el apóstol Pablo. Y lo mejor que podemos hacer para empezar es considerar un poquito el contexto de esta preciosa iglesia en Tesalónica, considerando principalmente el libro de los Hechos, el capítulo 17. Pues nada, esta iglesia en Tesalónica fue plantada por el apóstol Pablo junto a su equipo misionero, que en aquel tiempo lo conformaban Timoteo y Silas, en su segundo viaje misionero. Un viaje que empezó de una manera muy interesante, porque el propósito de Pablo era predicar el evangelio en la región de Asia. Pero la Biblia nos dice claramente que ellos fueron impedidos por el Espíritu Santo de Dios de dirigirse a esa región. Y estando en Troas, Pablo tuvo la visión de un varón macedonio, el cual le pedía socorro. Pablo entendió entonces que aquello provenía de Dios, quien estaba dirigiendo al equipo misionero para predicar el evangelio en Macedonia. Y de este modo, el evangelio llegó por primera vez a Europa. Muy interesante notar que el reino de Dios avanza conforme a los propósitos soberanos de Dios y a la dirección de Dios obrando en su pueblo. Cuando Pablo y el equipo misionero llegaron a Macedonia, la primera ciudad donde predicaron fue Filipos. Allí nació una iglesia preciosa que acompañó ministerialmente a Pablo hasta el final. De Filipos, el equipo misionero se dirigió entonces a Tesalónica. Ahora bien, la ciudad de Tesalónica era una ciudad importante en Macedonia. En efecto, era la capital del Imperio Romano en aquella provincia. Una ciudad de unos 500.000 a 800.000 habitantes. Era una ciudad rica, culturalmente importante, politeísta, pluralista, con una colonia judía muy significativa. Cuando Pablo llegó a aquella ciudad, lo primero que él hizo, como solía hacer, fue predicar el evangelio en una sinagoga. En efecto, Pablo y el equipo misionero estuvieron como mucho de 3 a 4 semanas en aquella ciudad predicando en la sinagoga. Y básicamente lo que Pablo hacía era exponer la Biblia, exponer el Antiguo Testamento, manifestando o dando a conocer a partir del texto bíblico que era necesario que el Mesías padeciese, muriese y resucitase de entre los muertos. Y que el Mesías que Pablo estaba predicando no era otro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre es engendrada y edificada a partir de la palabra de Dios, de la exposición de las Escrituras. Ahora bien, lo que Pablo vio en Tesalónica fue algo que él posiblemente nunca había visto hasta ese momento en su ministerio. Y fue un avivamiento impresionante. En efecto, es muy posible que cientos de judíos, gentiles temerosos de Dios y paganos de pura cepa viniesen a Cristo en ese periodo tan corto de tiempo, de 3 a 4 semanas. Así que nació una iglesia importantísima en aquella ciudad. Pero junto con el crecimiento y el mover del Espíritu Santo de Dios, el cual por la palabra engendra la iglesia, también vino la persecución. Nada raro, ¿no es verdad? Suele ocurrir de este modo. Pero la persecución en Tesalónica fue una persecución muy singular, una persecución que caracterizaría a la persecución de la iglesia en el Imperio Romano por los siguientes siglos por venir. Pues nada, ¿qué estaba ocurriendo? Pues ocurría que no era muy bueno para la capital del imperio en aquella región que un grupo tan importante de personas, entre ellos algunas mujeres de la alta sociedad, estuviesen proclamando que había un rey más importante que el César, que Jesucristo es el Señor. A partir de esa proclamación bíblica empezó una persecución violenta en la ciudad, tan violenta que posiblemente animado por los hermanos en Tesalónica, Pablo tuvo que abandonar de noche la ciudad dirigiéndose a Berea. Estando en Berea, Pablo también predicó el evangelio. De Berea se dirigió a la ciudad de Atenas, y en Atenas ya Timoteo estaba con Pablo. Pero estando en Atenas, el corazón de Pablo empezó a afligirse mucho al pensar en cómo estarían sus hermanos en Tesalónica. Aquella era una iglesia nueva, una iglesia inmadura que estaba siendo muy perseguida, y el corazón de Pablo entonces empezó a preocuparse mucho por sus hermanos, y él decidió entonces enviar a Timoteo para obtener información de cómo estaban los hermanos en Tesalónica. Cuando Timoteo regresa con las noticias para Pablo, Pablo ya se encontraba en Corinto, y las noticias que Timoteo le trae a Pablo eran noticias buenas.
lejos de aminorar en la fe, en efecto las persecuciones solamente estaban promoviendo una fortaleza aún mayor en los hermanos, quienes estaban firmes en el Señor. Eso llena de consuelo y gozo el corazón de Pablo, quien era un pastor de verdad. Y a partir de estas buenas noticias que Pablo recibe de boca de Timoteo, estando en Corinto, él decide escribir esta primera epístola a los tesalonicenses. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta epístola? ¿Cuál era el propósito de esta epístola para los hermanos en Tesalónica? ¿Cuál es el propósito de esta epístola para ti y para mí en el día de hoy? Y en efecto quiero destacar que el propósito de ambas epístolas es el mismo, primera y segunda de Tesalonicenses, así que el propósito que voy a citar ahora nos va a servir para considerar ambas epístolas. Pues nada, el propósito del apóstol Pablo era el de fortalecer a la iglesia para que pudiese permanecer firme en la fe en medio a tiempos difíciles, a tiempos de persecución, a tiempos de sufrimiento. Hermanos, no puedo pensar en un tema más importante para ti, senderista, para mí, en los tiempos que estamos viviendo. Es importante que también nosotros sepamos cómo vivir la fe, cómo vivir el cristianismo en medio de un mundo que es cada vez más hostil a los principios bíblicos, intelectuales y también morales de nuestra fe. Y básicamente el mensaje de esta epístola es el siguiente: Pablo nos va a llamar a permanecer firmes en la fe del Evangelio. En primer lugar, fe. En segundo lugar, Pablo nos va a animar a responder al sufrimiento en amor. Fe, amor. Y en tercer lugar, Pablo nos va a animar a ser robustos en nuestra esperanza, la esperanza de la parusia, de la venida de Cristo, el cual va a redimir y restaurar todas las cosas. Así que estas tres virtudes del carácter cristiano, tres virtudes teologales, fe, amor y esperanza en la venida de Cristo, resumen el mensaje de primera y de segunda a los tesalonicenses. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.